Perfecto. Bueno, esta es la sorpresa entonces que le teníamos reservada. Como les dije al comienzo, el mes pasado tuve ocasión de encontrar al padre Claudio Dolio en la Facultad de Teología Septentrional de Milán, en Milán, y le pedí, por favor, si podía enviarnos un saludo a los participantes al curso bíblico, y bueno, y aquí van a poder escuchar. Mi voz es un poquito baja, pero la voz del padre Claudio se escucha bien, y además van a ver los subtítulos, porque él habla en italiano, obviamente. Ahí va, entonces, el saludo del padre Claudio Dolio. Aquí estamos con el padre Claudio Dolio, en la Facultad Teológica Septentrional, en Milán, y estamos en el claustro del Medioevo, ¿cierto, padre? Certo. ¿Quiere dar un saludo a quienes parteciperanno del corso? Un caro saluto a tutti i partecipanti, sono molto contento che Fra Martin abbia fatto questa iniziativa e lo ringrazio per il servizio che offre alla parola di Dio. E quello che io ho detto lui lo traduce in spagnolo per tanti di voi, ed è una cosa bella che la parola di Dio cresca e porti frutto. Auguri, buono studio. Grazie padre Claudio. Bueno, ustedes vieron, buen estudio, dijo el padre Claudio, así que es un trabajo. Bueno, mañana es el Día de los Trabajadores, así que bueno, ahí estamos nosotros también, porque este curso implica lectura, estudio, acompañado también de nuestra oración, para dejar que el Señor, que el Espíritu Santo, después de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, haga su parte también, y ya la está haciendo en este momento, mientras Él nos da la fuerza, y bueno, y la alegría de volver a reencontrarnos. Así que bueno, pasamos a las preguntas, si les parece. Bien. Bueno, primero algunos piden si los apuntes o esos esquemas que vos compartiste los podemos después mandar por mail. Sí, cómo no. Bien. La primera. Sí. Bien. Paso a leer, muchas son las preguntas, paso a leer la primera. Jesús muestra en las tentaciones del desierto que ese es el camino que tenemos que tener todos los cristianos para seguirlo a Él, y que esa lucha tiene que ver en parte por ese cambio de mentalidad y de arrepentimiento. ¿Jesús como modelo para nosotros? La pregunta la hace Paola. A ver, ¿podés leer la primera parte de la pregunta? Sí. Jesús muestra en las tentaciones del desierto que ese es el camino que tenemos que tener los cristianos para seguirlo a Él. Ah, bueno, está. Las tentaciones de Jesús en el desierto son las tentaciones que tenemos todos los seres humanos. La gran tentación de Jesús, ¿cuál es? El hecho de que es la invitación a recorrer un camino distinto al que le propone su Padre. Un proyecto de vida distinto. Esa es la gran tentación. Después, Mateo y Lucas, como habíamos escuchado, van a especificar los tipos de tentación, ¿no? Y bueno, y nos viene muy bien esto, pero esa es la gran tentación. Que nos quiten del camino que nosotros tenemos que recorrer, de la opción fundamental que hicimos como cristianos. Esa es la gran... Y no nos dejes caer en tentación, en la tentación. Esa es la tentación con mayúscula. Después se puede especificar en otros tipos de tentación, ¿no? La tentación del poder, del tener, del placer, son los ídolos que bueno, que a veces nosotros preferimos seguir, ¿no? En vez de seguir el camino del Evangelio. Pero lo que nos están diciendo las tentaciones es que como Jesús pudo vencer a las tentaciones, también nosotros con Él podemos vencer estas tentaciones y podemos seguir el camino de Dios, que es lo que nos dicen los santos, ¿no es cierto?, con sus vidas. Esos han logrado superar con Jesús las tentaciones. Bien, otra pregunta dice, en el versículo 10, dice, entonces Jesús vio, luego se oyó,
¿Quiere decir que los que allí estaban solo oyeron la voz del Padre? ¿No vieron lo que Jesús vio? Exactamente. Sí, si nos atenemos al texto, Jesús, solo Jesús vio los cielos que se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Y bueno, es importante que todos escucharon. ¿Por qué? Porque todos pudieron escuchar que Él era el Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Que después, en el capítulo 9, cuando la transfiguración, el texto va a agregar, escúchenlo, escúchenlo. En la transfiguración de Jesús, estoy leyendo 9:7, este es mi Hijo amado, escúchenlo. O sea que en realidad esta es una experiencia mística de Jesús. Jesús ve. Entonces, Jesús toma conciencia de ser el ungido, el Mashiach, el Cristo, el Hijo de Dios. Bien, bueno, no sé si quieren también ¿Otra? alguno levantar la mano. ¿Tengo una ¿Tenés, Erika? pregunta? Bien. Sí, tengo Bien. una pregunta. José pregunta, no escuchó si de Marcos se sabe dónde nació y dónde falleció. Ajá. Es muy probable, Marcos nació en Palestina, en Jerusalén. Como yo les decía, perteneciente a una familia aristocrática, de origen sacerdotal, una familia noble, por eso una familia que tenía un espacio, como fue el cenáculo, para reunir, donde se reunió Jesús, para celebrar la última cena. ¿Dónde murió? No lo sabemos con exactitud. Es probable que haya muerto en Roma, donde él, digamos, transcurrió sus últimos años, ¿no es cierto?, donde él escribió el Evangelio. Es muy interesante que la tradición lo entiende como discípulo de Pedro, intérprete de Pedro, pero también hoy se refuerza mucho que conoció a Pablo, y que escuchó la predicación de San Pablo. Bien, otra pregunta dice, entonces, antes del bautismo, ¿Jesús no era consciente de su divinidad? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante, por no decir delicada. Si el Evangelio, vamos a otro Evangelio, el Evangelio de Lucas. Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en fortaleza, ¿no? Jesús, como ser humano va creciendo en su, digamos, autocomprensión, en su autoconciencia. Entonces, no es que de chiquito ya sabía que era hijo de Dios, que era el Mesías, etcétera, etcétera. No, sabemos que Jesús se retiraba a orar, ¿no? Y bueno, y en un momento dado de su existencia, tanto entrar en sintonía con Dios, con su Padre, llega a la conclusión de que, bueno, de que Él es el Hijo por excelencia, ¿no? O sea que, bueno, digamos que, a ver, ya, y esto tengo que, para responder esta pregunta tengo que ir a Lucas, no me quiero ir del Evangelio de Marcos, pero bueno, la pregunta me lleva al otro Evangelio que nos da esta información interesante. Ustedes recuerdan cuando Jesús va a Jerusalén con sus padres, se dice que se perdió, el niño no se perdió en el templo, el niño se quedó, que lo encuentran después de 3 días, ¿no? Entonces Jesús, cuando su madre le dice, mocoso, ¿no sabes que tu padre y yo angustiados te andábamos buscando? Jesús le dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Jesús tiene alrededor de 13, 14 años. Entonces es la primera vez que San José escucha de labios de Jesús que Jesús habla de su Padre del cielo, ¿no es cierto? Pero ciertamente es en el bautismo donde se confirma entonces
que Jesús, el mesianismo, digamos, que Él es el ungido, por eso el Espíritu Santo que baja en forma de paloma, donde Jesús realmente toma conciencia de que Él es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿no? Una autoconciencia que humanamente va creciendo. Yo creo que de alguna manera es lo que nos pasa a todos nosotros. Nosotros desde chiquitos no sabemos quiénes somos. Es en la relación con las personas, y con el crecimiento, con la maduración humana, que vamos tomando conciencia de quiénes somos realmente, ¿no? Bien. Otra pregunta dice, ¿los evangelistas se conocieron? Bueno, es muy probable que Marcos haya conocido a Lucas, porque Lucas acompañaba a Pablo en la predicación. Es probable, porque si estaba en Jerusalén también Marcos, es probable que haya conocido a Mateo. En el caso de Juan ya, porque estos son los llamados sinópticos, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas. O dicho en orden canónico, Mateo, Marcos y Lucas. Pero en orden cronológico decimos Marcos, Mateo y Lucas. Ya en el caso de Juan, Juan pertenece a una escuela, digamos, la escuela joánica. No es un solo autor el que escribe el Evangelio de Juan, y las cartas y el Apocalipsis, que se le atribuyen a esta escuela joánica. Es decir, que Juan es muy posterior. Lo de Juan escribe hacia el año 100, dijimos, 100 y algo. O sea que sí, es probable que algunos de ellos se hayan conocido, y sabemos que los cuatro escriben a destinatarios distintos. Marcos entonces escribe, sus destinatarios son los cristianos de Roma. Bien. Bien. Otra pregunta es, ¿cuál es la referencia que hay aquí en Marcos respecto a San Juan Bautista, Juan el Bautista, en comparación con los otros evangelios? ¿O qué podemos saber de lo que aquí dice sobre Juan Bautista? Bueno, de Juan Bautista, acá en lo que acabamos de leer del capítulo 1, se dice muy poco. Más adelante, Marcos nos va a decir cómo Juan el Bautista es arrestado. Nos va a decir la causa por la cual fue arrestado y por la cual termina siendo mártir, ¿no? Decapitado, ¿no? Como anticipo de Jesús. La importancia de la presentación que hace Marcos, que la hacen también los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El anuncio del Evangelio comienza con el precursor, con Juan, que prepara el camino del Señor. Incluso que le provee de los primeros discípulos, según el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, bueno, y que Jesús entra en la escena una vez que Juan es arrestado, después que Juan fue arrestado, no antes. Decíamos que no hay competencia entre los dos, al contrario, ¿no? Uno prepara el camino del otro. Bien. Algunos están pidiendo si nos podés dar consejos de cómo leerlo el Evangelio a lo largo de este mes hasta el próximo encuentro. Perfecto, muy buena pregunta, sí. Yo les recomiendo entonces, si el título, vieron que el título del Evangelio dice comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Es como si dijera, el fundamento, el arjé de la buena noticia es que este Jesús, este que caminaba por Nazaret, que después va a Cafarnaúm, este Jesús es el Cristo. Primera parte del Evangelio, con la profesión de fe de Pedro 8:29. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Profesión de fe del centurión romano. Entonces, ya el título nos está dando una primera indicación de la estructura global del Evangelio. Entonces, yo lo que les recomiendo es leerlo así, de manera global y rápida, una sola vez, tomándose el tiempo. Tienen que desconectar todos, celulares, computadoras, quedarse con el texto y hacerlo con calma, en un lugar aireado, con buena iluminación. Entonces, leerlo de esta manera, hasta el capítulo 8, hasta la profesión de fe de Pedro, tomarse un descanso de unos 5 minutos, y luego leer la segunda parte,
a partir del versículo 31, porque fíjense, la segunda parte comienza diciendo, 8:31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Ahí está. Ya nos empieza a decir qué tipo de Mashiach, qué tipo de Mesías es Jesús. Es aquel que da su vida. Entonces, leerlo desde el versículo 31, 8:31, hasta el final. Luego tomarse otro descanso de 5 minutos, un papel y lápiz, papel blanco, lápiz, y escribir en ese papel las impresiones que esta lectura global les generó. Les puedo asegurar que se van a asombrar y que la próxima vez que me escuchen, van a verificar varias cosas de las que leyeron y de lo que les impacta. Es muy importante esta lectura global del Evangelio. A ver, nadie va a ver una película, hoy entro en el cine, veo 10 minutos, 20 minutos, mañana vuelvo a comprar otra entrada y veo otros 20 minutos. No. Tal vez estamos mal acostumbrados por la liturgia, que leemos el Evangelio en fragmentos, de manera fragmentada. Pero no, en un curso de estudio es importante tener la lectura global del texto. Bien, Martín, gracias. Otra pregunta dice, si vamos a leer un capítulo por encuentro, ¿cómo va a ser la dinámica de...? No, porque no nos va a dar, son 16 capítulos, entonces yo les envié un programa allí, la próxima vez vamos a ver una jornada tipo de Jerusalén, de Jesús, una jornada en Cafarnaúm, que es donde Jesús comienza. Ustedes saben que Jesús comienza su ministerio en Cafarnaúm, y el centro de operaciones, para decirlo de alguna manera, es la casa de Pedro, donde Jesús cura a la suegra, ¿cierto? Es la casa que está a pocos metros de la sinagoga. Esto fue corroborado por los estudios arqueológicos, o sea, que Jesús comienza su ministerio no en Nazaret, la ciudad donde se crió, sino en Cafarnaúm. Así que bueno, una jornada tipo que abarca varios capítulos, y así los siguientes capítulos, es decir, lo vamos a presentar por temas y teniendo en cuenta una estructuración ya más particularizada del Evangelio de Marcos. Hoy yo les di la estructura general del Evangelio en base a los indicios que nos daba el mismo título del capítulo 1, versículo 1. Estas dos partes que nos permiten ahora una lectura global, que es la que van a hacer ustedes de aquí al próximo encuentro, y ya después vamos a ver ya estructuras más particularizadas dentro, y en base a estas estructuras yo voy a ir presentando de manera temática, no capítulo por capítulo, sino en base a temas claves, todo el Evangelio. Lo vamos a intentar, ¿no? Bien, bueno, aquí hay una pregunta que no se relaciona directamente con el Evangelio, pero la leo, dice, Padre, ¿qué opinión tiene sobre las revelaciones privadas aceptadas por la Iglesia que explican más sobre la vida de Jesús? Bueno, yo diría justamente que son privadas, es decir, que la persona que recibió una revelación, y bueno, que se la guarde, si le sirve para ser un mejor discípulo de Jesús, pero es privada. Nosotros tenemos ya demasiado material que apenas conocemos. Yo no sé por qué es. Yo creo que es la curiosidad. Pero ojalá tuviéramos esa misma curiosidad para las revelaciones privadas con respecto a la revelación pública que ya tenemos, que es toda la Biblia. Ya esto nos ocupa la vida entera. Desde ya les digo, por más estudios que yo llegue haciendo, no me va a alcanzar el resto de los años o del tiempo que el Señor me conceda vivir para profundizar en la revelación, que el máximo de la revelación es en Jesús de Nazaret. Por eso estamos haciendo este curso sobre Marcos, buscando los fundamentos de nuestra fe, ¿no? Entonces yo le diría, dejen las revelaciones privadas para aquellas personas que recibieron, justamente por eso se llaman privadas, y aboquémonos a lo que ya tenemos entre manos. Pongamos toda nuestra curiosidad en el texto bíblico, que tiene mucho para decirnos, más de lo que nosotros imaginamos. Por ahí nos da un poco de miedo acercarnos al texto bíblico. Bueno, un curso de este tipo quiere eso, quitarnos estos miedos, darnos la confianza
de que cada uno de ustedes puede leer el texto. No necesitamos muchas muletas para leer el texto. Gloria Escrimitzi, ahí estás levantando la mano. Tenés que vos abrir el audio. A ver qué dice Gloria. Ahí. Buen día. Gracias Buen por, día. Buen día, Gloria. por poder participar de esto. Buen día. Bien, yo quiero hacer una reflexión volviendo al tema del bautismo de Jesús. Por lo que estás explicando, él, cuando se abren los cielos, él completa su noción de su divinidad. Entonces va al desierto. A ver, muchas veces se dice, creo que erróneamente, corregime si estoy equivocada, se dice erróneamente que el Padre entregó al Hijo para que, bueno, le pasara lo que le pasó. Vos decís que justamente la tentación de Cristo es que él libremente decide seguir el camino de la muerte y resurrección. Él podría, no estaba obligado por el Padre, él podría haber decidido seguir otro camino y no terminar en una muerte de cruz. Gloria, perdóname, en realidad lo que Jesús sigue es el proyecto del Padre. ¿El proyecto del Padre cuál es? Dar la vida al mundo. Anunciar que el reino de Dios se ha acercado. El resto son consecuencias. No es que ni Jesús ni el Padre buscan el sacrificio por el sacrificio, el dolor, la cruz, etc. Ahora, este anuncio del Evangelio le quita la coronita a todos los reyes de la época, a todos aquellos que se presentan como Mesías, como absolutos, a los que hay que rendirle cultos. No, Jesús lo que viene a decirnos es, solamente a Dios le rendimos culto. Él es nuestro único rey. Claro, las consecuencias, fíjate vos, vamos a tomar un ejemplo de nuestra vida, hoy que tanto está en boga el tema de la droga, ¿no es cierto? Vos ponete a trabajar en una barriada donde están despachando droga, ¿no? Para sacar a la gente de la droga. Enseguida te van a perseguir. Pero tu objetivo principal no es buscar la cruz, no es buscar el sufrimiento. Tu objetivo principal es ayudar a los jóvenes a que no entren en un camino, digamos, del cual no van a encontrar la salida. Entonces, por eso decimos que vino a salvarnos de toda esclavitud. En ese sentido, ese es el proyecto de Dios, ¿no? Lo otro es todo consecuencia. Y en la presentación que hace el evangelista después, ya es una interpretación, no es una biografía. Los evangelios no son biografías. Se basan en hechos históricos, en personajes reales, pero ya es una interpretación teológica. Por eso, al presentar el bautismo al comienzo, como cronológicamente fue así, ¿no? Pero también tiene una intención teológica. ¿Por qué? Porque el bautismo, ¿qué es? Es sumergirse en el agua para volver a salir, es decir, ya está anticipando lo que va a pasar al final, ¿cierto? La inmersión es el bautismo de sangre, es decir, y la resurrección, cuando Jesús sale del agua, ¿cierto? Ahora, a mí lo que más me llama la atención del bautismo, ¿saben qué es? Que el personaje principal, que es Jesús, aparece en la escena de una manera humilde, en la fila de los pecadores, para ser bautizado por Juan en el Jordán, ¿no? Nosotros que hoy estamos acostumbrados a la presentación de los artistas, vieron con humo y con cohetes y con cosas, no hay nada extraordinario, Jesús aparece así. Lo único extraordinario que hemos visto hoy, leyendo el primer capítulo, es que se abre el cielo, pero es una experiencia de Jesús, que Él hace, y después el texto nos dice que se oye una voz que dice, tú eres mi hijo amado. Ahora, el texto dice, se oye una voz, se oyó una voz. Ahí la pregunta es, como me la hicieron hace un rato, ¿la oyó solamente Jesús o la oyeron los otros? Yo me animaría a decir que tengo una duda con respecto a esto. Que él vio los cielos rasgarse y bajar al Espíritu Santo es solo la experiencia de Jesús. Ahora, que se oyó una voz, es probable que solamente Jesús la haya
haya oído esta voz. O sea, ninguna manifestación externa, por eso me retracto de lo que dije hace un rato, ninguna manifestación externa así rimbombante, eclatante. No, no, la aparición de Jesús es en total humildad. Él toma conciencia de ser quien es y qué tipo de mesianismo tiene que llevar adelante. Fray, pero si él siguió estrictamente la voluntad del Padre, como eso es lo que hizo, ¿existió tentación realmente? Porque... Claro que existieron. Cuando Pedro le dice, tú no, cuando Jesús anuncia que tiene que sufrir, Pedro lo lleva aparte y lo reprende y dice, eso no te sucederá, maestro. Eso es una tentación. Por algo Jesús lo llama a Pedro, le dice Satanás, es decir, tentador. Eres un escándalo, escándalo, la palabra griega, escándalo, significa piedra de tropiezo. No te pongas delante mío para hacerme tropezar. Yo voy a seguir el camino que tengo que seguir, no el que me dicen ustedes. Porque claro, a los discípulos les cuesta muchísimo comprender. Por eso Jesús los tiene que instruir. Y en su meditación en el desierto, que estaba solo, ¿cuál fue cómo se produjo una tentación estando él solo en el desierto con su reflexión y solo siguiendo el camino del Padre? Perfecto, Marcos no nos dice nada, es muy escueto, decíamos, en su presentación. Simplemente van a ser Lucas y Mateo quienes van a especificar este diálogo de Jesús con el tentador, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí a allá. Y es un diálogo, además es una presentación teológica, porque el tentador, Satanás, lo aborda a Jesús con un texto bíblico y Jesús le responde con otro texto bíblico. Parece una lucha entre dos exégetas, ¿no? Entre dos estudiosos. Bueno, sí, dice, está dicho, bueno, convierte estas piedras en... No, también está dicho, no solo de pan vive el hombre, le responde Jesús. Pero en el Evangelio de Marcos, que es el que estamos nosotros ahora, no hay ninguna especificación de cuáles fueron las tentaciones de Jesús en el desierto. Gracias, Fray. Juan Manuel levantó la mano. Juan Manuel, ahí está. Hola, buen día, Débora, buen día, Fray Bitzer. Un gusto escucharlos y verlos. Solamente se me declara en este momento una duda, no duda, sino me llama la atención que si no se oye lo que hemos leído siempre, si no se oye la voz en el momento en que Dios habla, se abren los cielos y Dios habla, si no se oye la voz, ¿cómo nos enteramos nosotros? ¿Cómo sabemos que Jesús escuchó esa voz? Perfecto. Muy buena la pregunta. ¿Cómo sabemos? Y por lo que Jesús dijo e hizo, por las obras de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en este momento, esta es una experiencia mística que tiene solo Jesús y que se refiere a Él. Jesús, después del bautismo y después de las tentaciones, comienza a anunciar. Entonces, es Jesús la voz de Dios. Es Jesús el que va anunciando que el tiempo, fíjense, esos versículos 14, 15 son muy importantes, sobre todo el 15. El tiempo se ha cumplido. Son las primeras palabras de Jesús cuando comienza la predicación. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo previsto por Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Quién acerca este reino? Jesús. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y aquí aparecen los dos imperativos. Conviértanse y crean en el Evangelio, crean en la buena noticia. Entonces, es Jesús con lo que Él dice y con lo que Él realiza. ¿Dónde vamos a escuchar esta voz de Dios y vamos a saber quién es Jesús? Gracias. En realidad siempre es la voz de Dios, ¿no? Tenemos que creemos en eso. Por supuesto, bueno, ahí está, el aceptar que Jesús es Dios. Y luego tenemos a los testigos, que son los apóstoles. Y fíjense, ellos iban a escuchar esta voz de lo alto en la transfiguración. ¿Cuándo? La experiencia de la transfiguración la van a tener solamente 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y el texto dice que se oyó una voz del cielo que decía:
este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahí sí los discípulos escuchan la voz del Padre. Ahí está. La voz del Padre. Que invita a los discípulos ¿a qué? A escuchar la voz de Jesús. Ahí está, porque la voz de Jesús es la voz de Dios. Y acá con esto te respondo y completo la respuesta a tu pregunta. Y creo que ya tenemos que ir terminando porque son las 11:31. Sí, hay dos que levantaron la mano, Horacio García. Bueno. Horacio, tenés que vos activar el audio. Como hacemos siempre, nos quedamos ahí. La gente puede ir retirándose, no hay ningún problema. ¿Estoy? Sí, te veo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Bien. Martín, esto es muy cortito. Sí. Vos decías que los apóstoles se quedaron en el cenáculo hasta Pentecostés. Sí. Entonces, ¿cómo es la aparición de Jesús en Galilea según Mateo 28? Mateo 28. Perfecto, está buena la pregunta. Sí, vuelvo a repetir, los evangelios no son biografías, no son crónicas, tienen intención teológica. Entonces, ciertamente las apariciones del resucitado, las primeras apariciones, tienen lugar en Jerusalén, en torno al sepulcro, ¿no es cierto? A María Magdalena, a Pedro, a Juan, a los apóstoles que están reunidos por miedo a los judíos, dice Juan, ¿no? Y en el caso de Mateo, ¿por qué coloca apariciones en Galilea? Porque Galilea es donde todo comenzó. Fíjense, la predicación de Jesús no comienza en el centro religioso que era Jerusalén, no comienza en el sur, en Judea. Jesús comienza su ministerio en el norte, en Galilea. Y entonces, claro, muere en Jerusalén. Pero entonces el hecho de que él se aparezca a los discípulos en Galilea significa que se aparece donde todo comenzó, donde todo tuvo su comienzo. Y allí habrá un nuevo comienzo, el comienzo de la predicación apostólica. Este es el mensaje teológico del evangelista Mateo. Pero aquí nos estamos yendo a otro evangelio, ¿no? El esfuerzo que estamos haciendo nosotros es de explicar Marcos, con el texto, en la contextualización de Marcos, ¿no es cierto? Gracias, Martín, muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Natalie Parra. Hola, buen día, Ray. Buen día. Bueno, yo quería hacer una acotación, lo que me surgió mientras escuchaba una de las preguntas respecto al tema del bautismo de Jesús, cuando ve que se abren los cielos y que los demás oyen. Entonces, automáticamente pensé en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en donde la conversión de Saulo en Damasco, que también él ve un resplandor, que los demás no lo ven, pero que sí oyen la voz de Jesús, ¿no? Entendiendo que el oír nos lleva, digamos, la fe entra por el oír, por la escucha. Entonces me pareció que esta relación que se... Natalie, me encanta este paralelismo que haces. Claro, salimos de nuevo de Marcos y nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, que es la obra de Lucas. Pero me gusta este paralelismo, te agradezco. ¿Por qué? Porque puede ser también, porque el texto dice se oyó, no especifica, Marcos no dice que Jesús oyó, se oyó. Y claro, nos queda la pregunta, ¿quién? Jesús. Y en el caso de Pablo, como vos mencionás muy bien, Pablo ve y los otros escuchan. Y lo que estás diciendo de que la fe entra por el oído, esto lo dice San Pablo, lo dice San Pablo, la fe entra por el oído. Por eso es muy importante escuchar, ¿no? Ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es gracias a que hay alguien que lo llamó, alguien que lo envió, y alguien que está predicando, que los otros pueden escuchar, y gracias a la escucha pueden acceder a la fe, ¿no? Así que está buenísimo esta intervención tuya, aunque les vuelvo a repetir, volvamos a Marcos, porque tratamos de explicar Marcos en su contexto siempre. Bueno, gracias.
Gracias, Natalie. Sabrina. Yo quería preguntar sobre la lectura global. Sí. Es del capítulo este que estamos viendo, ¿no? La lectura global es del capítulo 1 al capítulo 8. Primera parte. Descanso, 5 minutos, y del capítulo 8 al capítulo 16, descanso, y luego escriben las impresiones que les quedaron, ¿no? Así, con simplicidad. ¿Qué es lo que les impresionó de esta lectura global y rápida? Sin detenerse. En 1 hora y media, 2 horas. Gracias, Padre. Martín, una consulta. Sí. Sin salir de Marcos. Sí. Las fuentes de Marcos. Las fuentes de Marcos son digo esto es la predicación de los apóstoles. Es Pedro, la fuente de Marcos son Pedro y Pablo. Bien. Y la experiencia que él hizo del Evangelio. La experiencia concreta, porque acompañando a Pedro y Pablo, ¿no? Además, Pedro y Pablo aprendieron ¿de quién? De Jesús. Ustedes piensen que Jesús, y esa es la primera etapa, ¿no? Por eso dijimos que la primera etapa son los 3 años de vida de Jesús, de predicación de Jesús. Ustedes piensen que Jesús va de pueblo en pueblo. Incluso le dicen, bueno, quédate un día más. No, tengo que ir a predicar a otros pueblos, dice Jesús. Entonces, Jesús va a decir lo mismo muchas veces, porque cada vez que llega un pueblo nuevo tiene que repetir, ¿no?, lo que había dicho antes. Entonces, esto les entra a los apóstoles terriblemente, o sea, se van a acordar perfectamente de lo que Jesús dijo. Y bueno, esto es lo que van a predicar luego. Entonces, si Marcos fue discípulo de Pedro y acompañó también a Pablo, entonces esas son las fuentes de Marcos, ¿no es cierto? Además de otros escritos. Acá hay que tener, está muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque ya empiezan a aparecer otros escritos en ese periodo de la predicación apostólica. Es decir, fragmentos, algunos cristianos que empiezan a recoger parábolas, otros que empiezan a recoger los dichos de Jesús, y algunas ya se van poniendo por escrito. Como hemos visto en el esquema que les presenté, aparecen las primeras cartas de Pablo, ¿no? Entonces, hay fuentes orales y también fuentes escritas, a las que Marcos, acude para componer su evangelio, pero no es una biografía, repito, es un texto para proponer a los catecúmenos de Roma, para que ellos, una vez leído este itinerario, este camino, porque es así, la presentación que hace Marcos de su evangelio es como un camino, un itinerario, lo van a ver cuando hagan la lectura global, realmente es muy interesante. Entonces, después de la lectura, de confrontarse con este texto elaborado por Marcos, van a poder decidir si aceptan o no ese estilo de vida, esa nueva forma de vida, ¿no? Y luego van a recibir el bautismo. Paola. Sí, buenos días, ¿cómo están? Buen día, Fray. Bueno, mi pregunta es un poco con la voluntad y el arrepentimiento que habla, que, bueno, el Señor dice, bueno, arrepiéntanse, cambien, y quería preguntar si esta voluntad estaba guiada por el Espíritu o es la voluntad que tenemos la voluntad y a partir de la voluntad el Espíritu te acompaña para poder... O sea, ¿cómo es la relación esa? Tenemos la voluntad... Bueno, fíjate que las primeras palabras, te estás refiriendo al versículo 15, Marcos 1:15, ¿no? Sí. Es decir, las primeras palabras de Jesús cuando comienza su predicación en Palestina. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, hay una realidad nueva que irrumpe en la historia, en la persona de Jesús. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esta nueva realidad que irrumpe? Gratuitamente. No, la iniciativa es de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, ¿cómo predisponernos para acogerla? Esa es la otra pregunta. Y bueno, convertirse. Convertirse es cambiar de mentalidad. Es decir, nosotros vamos en una dirección y ante la nueva realidad tenemos que ir en otra dirección. ¿Y cuál es la otra dirección? Y acá está el paralelismo. Esto es un paralelismo. Estos dos imperativos. El primero es conviértanse. El segundo, crean. Crean en el Evangelio. Ahí está. Convertirse es cambiar de dirección. ¿En cuál dirección? En la dirección que nos indica el Evangelio.
Esa es la dirección correcta. Pero al don, es decir, a la conversión nuestra le precede el don de Dios. Esto es muy importante. No es fruto de un voluntarismo, sino que es la respuesta que nosotros generosamente damos a la generosidad de Dios que se nos da totalmente. Gracias. Gracias, Paola. ¿Los evangelios son teología narrativa? Dice una pregunta. Bueno, son una narración que contiene un elemento teológico, sí, una intención teológica, claro. No son una biografía, una crónica de lo que sucedió. Eso lo hacemos los estudiosos, después vamos a reconstruir, tratar de reconstruir históricamente, pero los evangelios son una narración con una intención teológica. Fíjense, y acá salimos de nuevo de Marcos, una de las conclusiones del Evangelio de Juan tiene dos conclusiones. La primera, que está en el capítulo 20, Juan dice: muchas otras cosas realizó Jesús en presencia de los discípulos, muchos otros signos hizo Jesús. Estas han sido escritas para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, que las Sagradas Escrituras se proponen, y el anuncio de la palabra que entra por el oído, está, la fe entra por el oído, se proponen suscitar la fe, y para que creyendo tengamos vida. No son libros de historia. Bien, bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, si no ya se terminaron. Sí, los comentarios que mandaron después te los hacemos llegar, Martín. Y sí, recuerden que las grabaciones de cada encuentro las mandamos por mail. Antes de cerrar, Débora, de copiar el chat, ¿no? Sí. Copiar el chat en una... Perfecto. Para los que preguntan si mandaremos las grabaciones, sí, las grabaciones las mandamos por el mail y por el chat de WhatsApp para aquellos que estén en ese grupo, por las dos vías. Si no hay más preguntas, entonces hacemos el cierre, casi 100 personas durante 1 hora y media, un montón. Ya casi, sí, 1 hora 45. Bien, nos encontramos entonces la próxima vez, el último domingo de mayo, que es 28, sábado 28 de mayo. Bueno, que el Señor los proteja. Ustedes rezarán por mí, me imagino, en todo este tiempo, para que no me falten las fuerzas. Y desde aquí, con muchísimo gusto, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Un abrazo grande a cada uno de ustedes y nos volvemos a encontrar el sábado 28 de mayo a las 10 de la mañana. Traten de entrar un ratito antes. Adiós. Gracias. Así bien. Entonces, Débora, cerrás la grabación y antes de cerrar el chat, copias, y antes de cerrar todo, copias